intentar andar en medio de la voluntad del Señor, tenemos que hacerlo siempre sin olvidar cuál es el fundamento, cuál es la base, sobre qué nos apoyamos. Y no hay mejor imagen, no hay una imagen más acertada de lo que eso significa que la participación en la mesa del Señor, en la cena del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, lo hace para enfatizar la importancia, la relevancia y la manera adecuada de hacerlo, como dice que es algo que él ha recibido, que le ha sido transmitido al mismo Señor. Es tan importante la cena del Señor que en la iglesia primitiva, a las reuniones que hacían, nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, día tras día continuaban unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y hallando el favor del pueblo. El partimiento del pan llega a ser tan importante que determina, que da nombre a la actividad primera de la Iglesia del Señor. Pero esto nace en un contexto determinado. Recordar que la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 14, versículos 22, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se celebró la cena del Señor, la última cena del Señor. Es decir, todos sabemos que la celebración de los panes sin levadura era la celebración en la que el pueblo de Israel recordaba la dirección, la promisión, el amor de Dios hacia su pueblo, sacándoles de Egipto. La Pascua, que se celebraba al día siguiente, el 15 de Nisán, la fiesta empezaba el 14, en la fiesta se sacrificaba el cordero en ese primer día y al segundo día, el día 15, era cuando se celebraba la fiesta. Recordar que tenía un tremendo simbolismo de cómo Dios libera a su pueblo. Es el eje central de la acción salvadora de Dios para el pueblo de Israel. La cena del Señor nace en ese contexto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Pascua era el símbolo visible del antiguo pacto, del pacto de Dios con Israel, y la cena del Señor es el símbolo visible, el símbolo tangible del nuevo pacto en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos muestra que es un nuevo énfasis, es un nuevo comienzo, es una nueva época. Por eso queremos recordar este elemento cuando nos disponemos a comenzar una nueva época. Pero hay unos elementos diferenciales muy importantes entre la Pascua y la Santa Cena o la Cena del Señor o la Última Cena, como queramos llamarle. En primer lugar, vosotros recordáis que la Cena del Señor, en la Pascua, el elemento central era el Cordero. El Cordero que se había sacrificado para que con su sangre se pudieran señalar los marcos de las puertas donde vivían los hijos de Dios, a fin de que el ángel del Señor pasara de largo ante la muerte de los primogénitos de Israel. Sin embargo, en la cena del Señor, el elemento sustancial y definitivo, el elemento central no es el Cordero. A pesar de que lógicamente parecía lo adecuado, porque si recordamos, Juan el Bautista, ¿cómo denomina a Cristo Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
porque Jesús es el paralelo infinitamente superior al Cordero de la Pascua. Pero el énfasis de Jesús no está en el sacrificio y en el Cordero. El énfasis de Jesús está en el pan y el vino, que en la Pascua eran elementos accesorios, no eran de primordial importancia. ¿Por qué? Porque Jesús se centra en estos elementos. Para poderlo entender, nosotros tenemos que ir al capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan comienza con un hecho que todos recordamos, ¿verdad? La alimentación de los 5.000. Y recordamos qué pasa inmediatamente después de esa alimentación de los 5.000. ¿Recordáis qué ocurre? Que le quieren hacer rey. Hasta tal punto que Jesús tiene que escabullirse, Jesús tiene que irse. Y lo siguen hasta que le encuentran en Capernaum. Y es allí cuando Jesús da un sermón en la sinagoga de Capernaum que marca una tendencia definitiva en su ministerio. Hay un antes y un después. En primer lugar, Jesús manifiesta a los judíos que venían a él porque él les había dado de comer. O sea que muy espiritual no parecía la cosa. Venían a él porque pensaban que si le hacían rey, ellos tendrían el sustento asegurado. Pero él, utilizando el elemento del pan, se autoidentifica como el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Y por primera vez introduce ese concepto que escandaliza a los judíos y que regocija al pueblo de Dios. Si alguno come de ese pan, si queréis venir a mí, tendréis que alimentaros de ese pan. Y ese pan es el que os va a dar la vida eterna. De cierto, lo cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo os daré es mi carne, la cual yo voy a dar por el mundo. Es decir, es muy interesante leer todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan para poder entender. Evidentemente aquí no está hablando de que ellos tenían que comerse a Cristo en el concepto de pan. No quería decir que les invita a la antropofagia física o espiritual. Está poniendo un ejemplo. Y nosotros sabemos que no es literal por dos razones. La primera razón porque estaba allí y no le iban a pegar mordiscos. Sería inconsecuente. Y la segunda razón, tenemos que entender que el mensaje de Jesús en la mayoría de las veces era un mensaje de figurado. Era un mensaje en que se utilizaban hipérboles, en que se utilizaban parábolas, en que se utilizaban símbolos y otras figuras del pensamiento. Tenemos ejemplos en Marcos 8:15, Juan 12:19, Juan 3:3, Juan 4:14, Juan 6:51, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje de Jesús utilizaba mucho la imagen figurada. Y en la imagen figurada, en esa imagen figurada, lo que les está diciendo es que él era un verdadero alimento espiritual. Mirar, en los pueblos semíticos hay una palabra que los judíos traducen por pan, y esa misma palabra los árabes la traducen por carne. Y uno dice, bueno, si tienen la misma raíz, ¿cómo hay un cambio tan brusco en el significado de una palabra? Es muy simple. El pueblo judío, mayoritariamente, la fuente de su riqueza y de su economía era la agricultura. Había ganadería, pero su fuente principal era la agricultura. Y los pueblos árabes eran nómadas en el desierto que vivían de la ganadería. Cuando Jesús les está diciendo,
cuando Jesús les está diciendo que Él es el pan de vida, la palabra pan en sí significaba primeramente, en la lengua primaria de la que se deriva tanto el hebreo como el árabe, significaba el alimento básico, vital para la vida, que lógicamente para un pueblo agrícola era el pan y lógicamente para un pueblo ganadero era la carne. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, cuando Jesús está invitándoles o invitándonos a comer de ese pan, nos está diciendo que Él es la fuente espiritual imprescindible para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Sin Él no podemos vivir una vida espiritual profunda. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué nos está diciendo con comer? Mirad, yo voy a poneros un ejemplo que nos ayudará a entender lo que Jesús estaba tratando de decirnos. Imaginaros que tenéis una biblioteca y en esa biblioteca están los mejores libros que se han escrito en la humanidad, ¿de acuerdo? Aparte de la Biblia. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el Quijote, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar del Quijote? El problema es cuántos han leído realmente el Quijote. Yo puedo oír del Quijote y puedo reconocer sus personajes. Nos suena Sancho, nos suena el bachiller, nos suena Dulcinea, nos suena el barbero, nos suena la escena del mesón, nos suena un montón de cosas. Pero no son nada más que recuerdos vagos de cosas que hemos oído o de películas que hemos visto. Pero cuando agarramos en nuestra mano ese libro, cuando nos bebemos, cuando nos metemos en ese libro, cuando saboreamos sus pasajes, cuando vemos sus figuras, cuando entendemos el significado de sus personajes, ese libro cobra una nueva trascendencia para nosotros, se almacena en el recuerdo y podemos retraerlo o traerlo a nuestra mente una y otra vez, enriqueciéndonos de su prosa, enriqueciéndonos de su figura, edificándonos con su contenido y haciéndolo nuestro. Eso es lo que trata de decir Jesús cuando dice, comed todos de ese pan. Quiere decir que debemos de introducir en nosotros, no un trozo de pan, que es solamente un símbolo, ese pan es pan y seguirá siendo pan y no dejará de ser pan en ningún momento, sino que es un símbolo de lo que espiritualmente nosotros tenemos que hacer. Tenemos que agarrar la enseñanza de Jesús, el ministerio de Jesús, el ejemplo de Jesús y sumergirnos en él como lo haríamos en el libro, hasta tal punto de que nosotros hagamos de esa vida, de esa enseñanza, de ese contenido, aquel elemento que almacenado en nuestra mente y en nuestros corazones va a ser el elemento que va a guiar nuestra existencia, va a ser los parámetros que determinen lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y dónde lo tenemos que hacer. Eso es comer su pan. Eso es lo que nos está diciendo con esa imagen. Y nosotros, al acercarnos en este momento a la mesa del Señor, al tomar en nuestras manos un trozo de pan, no debemos de pensar en ese elemento, sino imbuirnos, sumergirnos en su significado para hacerlo nuestro. Jesús nos está diciendo, de la misma manera que ese pan es saboreado en tu boca, pasa a su estómago y forma parte vital de tu ser, produciéndote alimento, energía, fuerzas. Mi enseñanza, mi ejemplo, mi espíritu, deben de penetrar en ti, en tu mente y en tu corazón, para que como el pan
más que el pan, por encima del pan, pueda dar significado, pueda dar contenido, pueda dar dirección a tu vida. El pan es pan, no necesita ser otra cosa. Lo importante no es lo que es, lo importante es cómo lo percibimos y cómo lo incorporamos a nuestra vida. Yo voy a pedir a los que han de colaborar conmigo en el reparto de este pan, que pasen aquí delante. Y para que acontezca lo que Antonio estaba predicando en esta mañana, la enseñanza que estaba dando acerca del pan, y cómo debemos de estar imbuidos, estamos sumergidos dentro de estos símbolos. ¿Cómo nos pueden ayudar estos símbolos? Porque cuando el Señor Jesús nos quiere que recordemos esto es por algo. Es porque tiene una enseñanza que darnos profunda. No es solamente para cumplir un rito, no es para cumplir una obligación, no es para hacer algo superficial, sino es para darnos una enseñanza transformadora en nuestra vida. Por esto el Señor se lo enseñó a Pablo. Pablo no estuvo con los apóstoles en la última cena, no estuvo allí. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 que el Señor me enseñó. Por lo tanto, el Señor Jesús habló con él directamente, y también los discípulos, los apóstoles, hablarían con Pablo y le explicarían lo que había sucedido. Es muy importante que recordemos de nuevo este pasaje. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. Prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor, porque es básico para entender la profundidad del mensaje transformador del Evangelio en nuestra vida a través de estos símbolos de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 en adelante. Porque yo, dice Pablo, yo recibí del Señor, no dice de los apóstoles, no dice de nadie más, del Señor recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: y esta copa es el nuevo pacto, la nueva alianza en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que participamos, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es importante que en esta mañana, en primer domingo del año, nosotros tengamos un conocimiento claro de lo que estamos haciendo, y es importante sobre todo que entendamos la profundidad de este mensaje transformador para nuestra vida cuando participamos de la mesa del Señor. Hay 4 miradas que quiero que demos en esta mañana y lo vamos a ver rápidamente. 4 enfoques que me gustaría presentaros en esta mañana de parte del Señor cuando estamos celebrando la mesa del Señor. En primer lugar, tenemos que mirar hacia atrás. Casi siempre decimos que no miremos hacia atrás,
que miremos hacia adelante. Pues en esta mañana quiero romper los esquemas y quiero invitaros a que miréis hacia atrás. ¿Por qué tenemos que mirar hacia atrás? Porque tenemos que recordar, que dice el Señor, que Jesús murió. Este es el mensaje principal de la iglesia cristiana. Este es el mensaje principal del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús murió para salvarnos, que Jesús murió para transformarnos, que fue una muerte expiatoria. Y tenemos que recordarlo porque el apóstol lo dice así y que el propio Jesús lo dijo así. Haced esto en memoria, recordadme. Tenedme presente en vuestras mentes y en vuestros corazones. Generalmente no nos gusta recordar la muerte de nuestros seres queridos. No nos gusta recordar la muerte, nos gusta recordar la vida, nos gusta recordar aquellos pensamientos agradables, hermosos que tenemos, pero la muerte de las personas no nos gusta recordarla. No nos gusta recordar los funerales, no nos gusta recordar los entierros. ¿Por qué? Porque nos trae dolor. Trae dolor a nuestro corazón cuando pensamos en el momento de la muerte que una persona nos ha dejado y ha pasado a la eternidad. Sin embargo, Jesús dice que le recordemos en su muerte, que recordemos. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús, que fue dolorosa, que fue sacrificial, que fue real, fue una muerte en sustitución nuestra, donde nosotros teníamos que ir. Él pagó el precio de nosotros, Él pagó nuestro pecado. Por esto Él quiere que recordemos, y por esto tomó la copa del nuevo pacto, de la nueva alianza, el nuevo convenio, el nuevo contrato que hacía con nosotros, sellado por su sangre. Y por esto el apóstol Juan dice: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Recordar esto es importante, recordarlo, ir al pasado, ir al Gólgota, ir a los pies de la cruz y recordarlo para hacerlo fresco, para hacerlo nuevo. Por esto, hermanos y hermanas, no podemos participar con rutina de estos elementos. No es una comunión más cada semana, cada mes, cada vez que lo tomamos. Es el recordatorio de nuestra salvación. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el que tú y yo tengamos paz, fue sobre él. Y por su llaga somos nosotros curados. Eso es lo que tenemos que recordar. Una mirada al pasado, una mirada a nuestra salvación, una mirada no a los hechos históricos, no al conocimiento intelectual, una mirada que transforme nuestra vida personal hoy, que cambie. Porque, hermanos, los elementos no nos cambian, pero el recuerdo, el compromiso a lo que Jesús hizo sí que nos cambia. Los elementos, como ha dicho Antonio, van a ser siempre pan y va a ser vino. Eso no nos va a cambiar. Pero nuestro compromiso, la obra del Señor en nosotros, es la que quiere transformarte. Por esto, en esta mañana te invitamos a mirar al pasado, a recordar la muerte de Cristo, que Jesús murió. Cuando miramos la muerte de Cristo, vemos cuán separados estamos de Dios, cuán lejos estamos de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Qué fríos, qué apáticos, qué lejanos. No estamos vibrantes, teníamos que estar vibrantes, porque esto nos recuerda nuestra salvación. Otra mirada que quiero que veamos es hacia adelante. Hacia adelante, y lo dice este pasaje que hemos leído: y todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga otra vez. Es un recordatorio de ir adelante. Tenemos que continuar yendo hacia adelante, recordando la predicación del Señor todas las veces, cada vez que participamos. Estamos anunciando al mundo entero que el Evangelio es poder. Estamos anunciando al mundo entero que el Evangelio es transformación, que nos ha transformado a ti y a mí, que es dinamita de Dios, dinamis de Dios, que es poder de Dios, transformador de nuestra vida y nos enfoca hacia adelante. Jesús no solo murió,
por nosotros. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús envió al Espíritu Santo y Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y esto es lo que estamos anunciando en el Evangelio. Estamos anunciando que hoy hay salvación, que hoy la gente, las mujeres y hombres que están alejados de Dios, que están viviendo su propia vida, pueden tener transformación, pueden tener cambio. Y estos símbolos nos lo recuerdan. Mirar al pasado, mirar al futuro. Pero hay algo más que tenemos que mirar. Y lo dice el pasaje que hemos leído de Primera de Corintios. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese a sí mismo y tome dignamente. Y algunos hermanos malentienden este pasaje y dicen, bueno, yo estoy en pecado, yo tengo rencor, yo tengo odio, yo tengo envidia, yo tengo este pecado, yo tengo aquel pecado y por lo tanto no soy digno de participar. No, no, no es por tu dignidad, no es por tu santidad que vas a participar, no es porque estés más o menos limpio, no, no, es porque Él es digno, Él. Y reconocemos que Él es digno. Y que nosotros no somos nada, y que somos pecadores, y que tenemos que reconocer nuestro pecado. Esto es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestros fracasos. Por esto, cuando participamos de estos símbolos, hay tres cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, confesar nuestro pecado. No puedo alargar la mano si no confieso. Yo si tomo esto como si tomo una tapa, estoy pecando. Si tomo esto como si fuese cualquier cosa, una comida más, no estoy haciéndolo correctamente. Tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor. Había un cristiano, uno que se llamaba cristiano, que me dijo una vez, yo no peco, yo no he pecado. ¿Cómo que no has pecado? Y se consideraba cristiano y evangélico. ¿Cómo que no pecas? Todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, tengo que confesar mi pecado. Y después de confesarlo, tengo que arrepentirme. Porque no puedo decir, Señor, me confieso delante de ti. Nosotros no tenemos sacerdotes, ni pastores, ni especialistas en confesión de pecados. El que te va a perdonar tus pecados es el Señor. El que conoces es el Señor. Pero tienes que ir al Señor. Y a ir al Señor es mucho más importante que ir a un hombre o a una mujer a confesarte. Mucho más importante. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la verdad de tu corazón. El Señor conoce las motivaciones de tu mente. El Señor conoce tu carácter y tus circunstancias. Por lo tanto, confiesa al Señor, arrepiéntete de tu pecado y experimenta el gozo de la salvación. No entiendo a un cristiano eternamente amargado. No lo entiendo. No es bíblico, no es cristiano. Lleva la etiqueta, pero no su corazón. Un cristiano vive el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque he sido liberado, he sido transformado, he sido cambiado. Y si no lo he sido completamente porque estoy en el proceso de santificación, estoy caminando por ahí, es cierto que el Señor está en ese proceso obrando hasta el día que llegue a la eternidad. Mira al pasado, mira al futuro, mírate a ti y mira a la comunidad, mira a la iglesia. La iglesia de Corinto había pecado. En la iglesia de Corinto, ¿sabéis qué hacían? Hacían una buena comilona. Los ricos comían antes, los pobres, si te he visto, no me acuerdo, no se acordaban de ellos, lo dice Pablo. Les olvidaron y luego tomaban de la Santa Cena y aquello era un cachondeo. De tal manera que Pablo les reprende, ¿qué estáis haciendo? Y les dice, y cuando vaya, os lo voy a decir más claramente, lo estáis haciendo mal. Tenemos que respetar a la comunidad, a la iglesia. Tenemos que mirar a nuestro alrededor para tomar dignamente. ¿Y por qué? Porque tiene que haber unidad en la iglesia. Unidad. Unidad no significa uniformidad. No, no. Tenemos pluralidad de dones. Hay muchos dones cada uno de nosotros, pero todos con el mismo llamamiento del Señor Jesús para trabajar, para vivir unidos en un mismo espíritu. No pensando todos de la misma manera, no.
Si nosotros hiciéramos una encuesta de cómo queremos pintar este templo, seguramente cada persona querría un color diferente. Y eso a mí no me importa, cada uno que piense como quiera. Estamos hablando de las cosas espirituales, del Espíritu de Dios. Y un espíritu, que es el del Señor, pone unidad. Porque muchos espíritus es diversidad o es división. Y el Señor quiere que haya unidad. En esta mañana que estamos mirándonos, ¿por qué no miras a este grupo? Tú, ¿por qué no miras a aquel grupo? No me miréis a mí, miraros. Identificaros unos al mirar, miraros unos a otros. Somos diferentes, gloria a Dios. A ver, saludaros. Hola, buenas. Hola. Antonio saluda así. Somos diferentes, somos distintos, pero tenemos un mismo espíritu. Y si no lo tenemos, tenemos que anhelarlo, buscarlo, obtenerlo. El Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Por esto cuando recordamos la acción de Dios a través de su muerte en la cruz, tiene que poner unidad. Unidad en la iglesia, número 1. Unidad contigo mismo. Contigo mismo. Paz contigo mismo. Tienes que tener paz a través de Dios, contigo mismo. Unidad en tu matrimonio. Unidad en la familia. Y algunos dicen, no hay mi matrimonio, Dios mío. En tu matrimonio, en tu familia. Unidad en los proyectos que tenemos. Unidad. ¿Y cómo se obtiene la unidad? Buscando juntos al Señor, orando al mismo Dios, intercediendo. ¿Y sabéis cómo? Doblando nuestras rodillas. Doblando nuestras rodillas delante del Señor. Por esto ahora que vamos a participar de este símbolo del vino, recordar, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Todo pecado, pasado, presente y futuro, los que voy a cometer, me ha limpiado. No puedo vivir frenado pensando que estoy en pecado. Si estoy viviendo en pecado, pide perdón. Pide perdón. Pero en esta mañana, que sea una mañana de restauración para tu vida. Y diré al Señor, Señor, mira en mí si hay camino de perversidad. Mira en mí, mira mi corazón. Mira, Señor, mis sentimientos. Mira mis pensamientos, Señor. Tú conoces, tú sabes. Y muéstrame, atención, muéstrame los que me son ocultos. Porque hay pensamientos ocultos que te dominan y no te das cuenta. Pero están ahí. Están ahí. Muéstrame. Sangre de Jesucristo. Símbolo es esto de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que nos limpia de todo pecado. Vamos a ponernos en pie, por favor.